Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso. En este vídeo lo que quiero proponeros es que creéis puntos históricos. ¿Ya que me refiero? Dentro de vuestra novela quizás todavía no tengáis claro todos los diálogos, quizás no tengáis claro todavía muchas de las cosas que van a suceder porque las iréis viendo durante la historia, quizás tengáis solamente claro de qué tema va a tratar y qué ciertos puntos o cosas os gustarían que pasaran. Pues eso es lo que vamos a hacer. Lo que queremos hacer es un histórico, una línea histórica. Lo que queremos es plantear en qué año y lugar comienza la historia, ¿sí? En qué año. Vamos a suponer que estamos hablando de, yo que sé, de los años 60. Y tú dices, bueno, pues yo quiero que esté comenzando aproximadamente en los años 60. Vamos a decir el 62, ¿vale? Por poner un año. Año 62 en la ciudad de París, ¿sí? Ahí es donde comienza nuestra historia. ¿Qué otra cosa tenemos clara? Tenemos claro a lo mejor que nos gustaría que el personaje en un momento dado vaya a viajar a otra ciudad y que quizás como 10 años más tarde, entonces vamos a decir que en 10 años más tarde, en los años 70, va a vivir a Nueva York, por lo que sea, una circunstancia. Luego ya iremos hilando la historia, pero no sé si se entiende la idea. La idea es que tú vas creando puntos de tu historia que quieres que sucedan, ¿sí? Y más o menos cuánto tiempo pasa desde este punto a este punto y dónde va a recurrir la historia. ¿Seguirá siendo en el mismo sitio, en la misma ciudad, en el mismo lugar? ¿O se va a mover a otras ciudades o pueblos o quizás culturas? Es importante que tengamos claro esos puntos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a trazar como puntos claves de nuestra historia, de lo que queremos escribir, para que nos informemos bien sobre esa época y ese año en París. Que si fue el año 60 en París, ¿cómo era el año 60 en París? ¿Cómo era el año 70 en Nueva York? ¿Cómo era el año 80 en otro sitio, en otra ciudad, en Japón quizás? No lo sé. Dependiendo de cómo se vaya a mover nuestro personaje, quizás sea bueno informarnos de cómo era esa ciudad o ese país o esa cultura en esa época. De esta manera no solamente tendremos un poquito claro cuál sería el choque cultural o el cambio que supondría para nuestro personaje, sino además nos ayudará a coger información adecuada para ello. Información que guardaremos, como ya hemos visto, ¿no?, en un documento, ¿sí? Entonces, todo eso es información que necesitamos tener, porque si nos tenemos que guardar información, ¿sobre qué? Me voy a informar sobre mi libro, ¿pero sobre qué? Bueno, pues sobre esos puntos. París, años 60, porque mi personaje va a... la historia comienza allí. Entonces quiero saber cómo es la vida allí, cómo son las casas, qué costumbres había, cómo eran los coches, cómo era la gente, en qué clase social estaba nuestro personaje, alta clase social, baja clase social, media, etcétera, etcétera. Todo eso nos ayudará a saber dónde centrarnos para buscar la información que necesitamos para desarrollar nuestro libro. Igualmente, si es un libro de autoayuda, queremos saber cuáles van a ser los bloques principales de nuestro proyecto, de nuestro libro de autoayuda o nuestro tutorial de cómo hacer algo, ¿no? Por ejemplo, para este curso yo me definí en 3 bloques. El primero es consejos a la hora de prepararte para escribir tu libro, que es el punto en el que estamos ahora. Después vendrá cómo editar, manejar y poner en venta nuestro primer libro, ¿sí? Y después viene el tercer bloque, que es cómo venderlo, cómo ofrecerlo a la gente. Cómo llegar a la gente, al público que de verdad le gustaría comprar nuestro libro. Entonces, como os podéis dar cuenta, estamos hablando de diferentes puntos de vista. Hay una trazabilidad. Entonces, primero me he informado, ok, cuáles son las cosas que pasan cuando tú estás preparando el libro. Y me intento poner en lugar de alguien que nunca lo ha hecho. ¿Cuáles son las cosas o consejos que le vendrían bien? En el siguiente bloque me tendré que poner en lugar de alguien que nunca ha subido un libro a la venta, nunca lo ha puesto a la venta. ¿Qué opciones? ¿Cuáles son las opciones que yo busqué? ¿Qué opciones me encontré? De esta manera me ayuda a ponerme en los zapatos de una persona que por primera vez va a hacer algo. En mi caso, como yo ya he pasado por eso, sé cómo se siente y sé las opciones que yo me estuve proponiendo a mí mismo. Cuáles son las que me parecieron interesantes, cuáles no, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera podremos buscar información en lo que tiene que ver con lo que nosotros vamos a hablar en el libro. Entonces buscaremos información práctica. Y ahora más adelante te voy a enseñar cómo lo puedes ir archivando o guardando de una manera que para ti luego sea fácil de buscar. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo primero que quiero que hagas. Un storyline, una historia, una línea histórica de qué puntos o qué momentos clave cambia algo en la historia, de lo que tú ya tienes claro en tu mente, ¿vale? Si tú solo tienes claro que la historia empieza en Francia,
Entonces vas a tener que ser muy flexible. Porque si durante tu historia te das cuenta que te gustaría que tu personaje se vaya a Alemania, entonces te va a tocar en ese momento buscar información de Alemania en la época en que se supone que está el personaje y empezar a investigar. Entonces vas a tener que interrumpir el seguir haciendo tu libro para buscar información sobre eso y saber cómo se va a sentir el personaje. Que también se puede hacer así, no es nada malo realmente. Pero toda la información que tengamos buscada de antemano nos va a facilitar o a agilizar en el momento en que nos pongamos a escribir para que no se nos corte esa fluidez de la historia, ¿sí? Porque una vez uno empieza a escribir y le va viniendo la historia a la mente, creedme que la historia va a ir escribiéndose sola prácticamente en vuestra cabeza y vosotros solamente tendréis que mover los dedos para escribirla. Así es que os recomiendo que la hagáis de esta manera hasta donde vosotros sabéis cómo queréis que sea vuestra historia, y si no, os tocará ser un poquito flexibles y ir haciéndolo a momentos, ¿sí? Buscar la información y luego seguir escribiendo, y buscar la información y luego seguir escribiendo, y así. Pero bueno, ambas formas son correctas, son maneras de hacerlo y de organizarse. La cuestión es que tengáis claro ya de dónde partir, por lo menos como mínimo dónde empieza la historia y cómo es ese sitio, en esa época y en ese lugar determinado. ¿De acuerdo? Espero que os sea útil, como el resto del curso, espero que esté siendo útil, y pasamos al siguiente vídeo.